Grabo este mensaje a solicitud de la familia de Rolando Vázquez. Lo hago por solidaridad con los luchadores por la libertad. En mi juventud yo también lo fui y siento la necesidad de expresar esta solidaridad con quienes sufren por luchar por la libertad. Se lo hago preguntando a la madre de Rolando Vázquez, doña Luisa Fleita Bravo. Hola Ramón, buenos días. Soy María Luisa Fleitas Bravo, madre de Rolando Vázquez Fleita. Muchas gracias por este tiempo de entrevista que me ha dado esa oportunidad. ¿Cómo ocurrió la detención? La detención de mi hijo fue que ese día yo me iba para el trabajo porque iba a empezar a trabajar por primera vez. Y lo veo aquí en la avenida de Rosario, en casa el amigo de Eduardito, que actualmente este muchacho también está preso. Estaba sentado ahí como cosa de jóvenes, conversando y entonces me dice, mamá, ¿para dónde va tan bonita? Digo, papi, voy a empezar a trabajar. Y cogí, bueno, me fui. Me dijo, bueno, cuídate, digo, cuídate tú, papi, que la calle está mala. Dice, tranquila, mami, que yo voy a estar tranquilito aquí, después para casa de mi mujer. Y ya, y me fui a trabajar, y cuando me fui a trabajar, que veo que la manifestación empieza por allá por el Triángulo, y los golpes, sangre, tiros, la policía dando tiros a la gente, inclusive mataron a un amiguito de nosotros aquí. Eso fue en el Triángulo, no eso fue aquí en Agüina, fue para atrás para el Triángulo. Y ya entonces la muchacha que yo estaba trabajando me dijo, mira, ve para la casa, no vaya a hacer que tus hijos estén ahí. Y yo nerviosa, vine para acá para la casa, pero como venía por toda la guinera, todo estaba lleno de policías, lleno de boina negra, las fajazones, las botellas andando, las piedras, los tiroteos de piedra, eso fue horrible. Y yo venía tan mal que cuando vengo bajando, veo a mi hijo sentado aquí en casa de la mujer, frente a la acera de la casa de la mujer, me vio llorando y me preguntó, mamá, ¿qué te pasa? Y le dije, entonces me empiezo a explicarle todo lo que yo vi allá atrás. Y me dijo, tranquila, que ve para la casa, si no te llevo. Y yo, no sé, yo voy tranquila. Ya, le dijo a la mujer, sácame un poquito de café para mi mamá, que está nerviosa y miramos, está llorando, y dame un cigarro para dárselo a ella. Ya, y me tomé el café, me fumé el cigarro, me dijo, ¿quieres que te acompañe, mamá? Digo, no, tranquilo, quédate tranquilo sentado aquí, que yo voy para la casa. Ya, eso fue todo. Y después de, eso fue el 11, el 21 me lo citaron. Vino la policía, le dijo que quería que se presentara allá arriba para hacerle unas preguntas. Él fue normal, no tiene ningún delito, él fue normal y hasta esos 2 días me lo dejaron preso. Y al otro día me entero que la mujer viene y me lo dice y lo tenían en 100 Aldabón. ¿Qué motivos le dieron para la detención? Todo fue por sedición, por más nada. Después cuando vemos los papeles, es cuando aparece por sedición, por vandalismo, ¿no? Vandalismo se llama. Vandalismo, porque asaltaron la estación de policía cuando nunca se asaltó la estación de policía, ni nunca intentaron en ningún momento de la estación de policía. Y entonces se ve en el video que mi hijo viene bajando por la acera contraria del lado allá y la manifestación venía por el lado acá. Y ese día él había ido, como había venido hace una semana de Rusia, que empezó a viajar, él fue ese día a comprarse una lática de refresco, que hay un video, que yo no lo tengo, tiene otras personas que ellos deben de tenerlo, que estaba tomándose la lática de refresco y ya siguió bajando por la acera contraria y cruzando para acá, para calle D. ¿Tiene Rolando y su familia un abogado que le defienda? Sí, bueno, a ver, él tenía 3 abogados. Primero tuvo uno que no hizo su trabajo bien, mi nuera lo llamaba, él no se comunicaba mucho con mi nuera, y ya mi nuera cogió y lo quitó. Después le busqué el segundo abogado, tampoco hizo su trabajo bien. Y ya mi hijo mandó a decir que no los quería a ninguno, y ya se le buscó este abogado, que este abogado sí es una persona mayor, pero es verdad que
ha- lo ha defendido mucho, ha hecho todo lo posible, en todo, pero al final todo sigue igual. Porque los fiscales se limpian con todo lo que hablan los abogados. Aquí los abogados trabajaron, porque se supone que hay que buscar abogados. Pero como este gobierno dice que ellos no son presos políticos, ¿ves? Pusimos los abogados, aquí se cobra 4.000 pesos los abogados, pero esto fue un montaje para que nos cobren todo ese dinero a cada familiar, 4.000 pesos para este gobierno. Que al final los abogados, todos se limpiaron, los fiscales se limpiaron todo lo que hablaron los abogados. ¿Cuándo tuvo acceso el abogado por primera vez a un contacto con Rolando y dónde fue? No se demoró mucho. Enseguida, como los 4 o 5 días, enseguida mi nena fue a recogerlo y ya empezó él por el proceso de mío y revisando los expedientes y todas esas cosas. No se demoró tanto, ¿no? ¿A qué se dedicaba profesionalmente Rolando antes de su detención? Él trabaja en cuenta propista de albañilería. Inclusive estuvo trabajando por el Estado, por brigada. Ellos trabajaban por brigada. Y ya después empezó a reunir un poco de dinero y empezó a reunir y empezó a viajar a Rusia, que fue la primera vez que empezó a viajar.